Amigos, amigas, bienvenidos nuevamente. El día de hoy trataremos un tema bastante relevante, un tema que se conoce como transporte activo, pero dentro de ese tema de transporte activo pues hay 3, 4, 5 subtemas algunas veces que se desglosan, pero se engloban en un mismo tema que es el transporte activo. Nuestro título del día de hoy es transporte activo. Estamos hablando a través de células, entonces la célula va a necesitar en su medio de dos transportes, transporte activo y transporte pasivo. En el transporte activo, como nosotros vemos aquí, encontramos cuatro factores esenciales, que son la endocitosis, la pinocitosis, la fagocitosis y la exocitosis. Hay algunos parámetros que van a tratar a la célula, como la presión de turgencia, el movimiento browniano, lo que sería la solución hipertónica, solución hipotónica y la ósmosis, que lo tenemos también en el canal. Obviamente esos temas no se incluyen aquí porque son parte de otro transporte. Ahora bien, nosotros los vamos a detallar, como se dieron cuenta, una pequeña tabla que tenemos aquí marcada en tal vez algunas diferencias que tenemos entre estos temas que hay aquí adentro. Dentro de estos temas no hay mucha información, se detalla muy poca información, ya que la biología celular y la biología molecular pues lo detallan como un tema tal vez que son ya conocidos por el estudiante, pero algunas ocasiones donde se está adentrando al estudio de la biología no es conocido. Detallémoslo de la forma más fácil. Lo que vamos a hacer es colocar en cada una de las columnas que tenemos aquí tal vez una o dos diferencias entre cada uno de ellos, o cómo es conocido más fácilmente. Puede que en uno de ellos la célula muera, que en uno la célula consuma alimento, que en otra la célula respire y que en otra la célula consuma agua, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a detallar. Posiblemente sea otro factor que conlleve la célula. Empecemos por lo que es la endocitosis, para detallar uno por uno, porque si lo detallamos de un solo los cuatro, no tan fácilmente se va a entender, costaría un poco. Detallamos primero la endocitosis. ¿A qué le llamamos endocitosis nosotros? Bueno, decimos de que la endocitosis ocurre cuando la célula engloba en su entorno partículas mediante una invaginación de su membrana, lo que origina una vesícula que encierra el material ingerido para introducirlo al citoplasma. De acuerdo con el tipo de partículas que se engloban, se distinguen dos tipos de endocitosis que están marcadas aquí, la pinocitosis y la fagocitosis, pues son temas aparte que vamos a desglosar nosotros. Muy bien, entonces vamos a decirte que en la primera la célula va a englobar en su entorno partículas, mediante una invaginación de membrana, ¿verdad? Obviamente eso va a estar ingerido para introducirlo al citoplasma. Entonces decimos de que va a englobar partículas. Engloba partículas en su medio a través de una invaginación de la membrana. O sea que es desde su medio que tiene hacia adentro. Podríamos decir que es cuando la célula come. Podríamos detallarlo de esa manera. Ahora, detallemos otro tipo de factor que va a contener, porque me dice que hay dos tipos de endocitosis, que es conocida como pinocitosis y fagocitosis, ¿verdad? Detallemos qué es cada uno de estos dos factores que tenemos aquí. En el segundo, que sería la pinocitosis. Cuando decimos pinocitosis, decimos de que la pinocitosis se presenta cuando se toma del medio un pequeño volumen de líquido extracelular. En otras palabras, se trata de un proceso en el que la célula bebe líquido con nutrientes o moléculas disueltas. Muy bien, era lo que habíamos dicho. Puede que en una la célula coma, en otra la célula beba, en la otra excrete y en la otra respire. Aquí me dice que va a beber formalmente, ¿no? Va a beber cualquier gradiente que va a necesitar formalmente para que la célula esté en su medio activo, ¿verdad? Y obviamente lo va a llevar directamente a su medio que lo va a necesitar. Por ejemplo, lo puede llevar hacia el centro de la célula, que sería el núcleo, lo puede llevar hacia el medio exterior o hacia el medio del aparato de Golgi, del citoplasma, etcétera. Por eso me dice que va a beber algunas partículas que va a necesitar del medio para que pueda sobrevivir la célula. Detallemos lo que es fagocitosis ahora internamente. ¿A qué le llamamos nosotros fagocitosis? Bueno, la fagocitosis es el mecanismo por el cual las células literalmente comen partículas sólidas. Bueno,
grandes e incluso van a engluir a otras células, como ocurre con los macrófagos, que son células del sistema inmunológico humano, que ingieren restos celulares, bacterias y virus, entre otros elementos. Entonces, aquí la célula prácticamente va a comer, algunos factores que va a necesitar de su propio medio para que pueda sobrevivir. Como dice, en los macrófagos se va a alimentar de los restos que tienen los seres humanos, ¿verdad? Detallemos ahora qué sería la exocitosis. Muy bien, cuando llamamos nosotros exocitosis, podríamos decir también cuando es necesario expulsar hacia el exterior de la célula partículas grandes de secreción o de desecho, se utiliza el mecanismo de exocitosis. En este proceso, las vesículas incluidas en el citoplasma que contienen materiales por desalojar se acercan a la membrana celular y bueno, van a fusionar la membrana con esta, perdiendo su identidad. Durante el procedimiento, su contenido es vertido al exterior de la célula, de donde lo eliminan los mecanismos de excreción del organismo. Entonces, en pocas palabras, es cuando la célula expulsa, ¿verdad? La célula expulsa. Pero hay que aclarar algo. En la fagocitosis y en la exocitosis hay un poco más de información de fagocitosis. Pero primero detallan, por cosa curiosa, fíjense, por cosa curiosa, primero detallan exocitosis, perdón, y en la parte del, ya por dar por finalizado, lo que es la parte de la exocitosis, detallan nuevamente como un punto secundario lo que es la fagocitosis. Ahora bien, aquí encontré yo un pequeño párrafo acerca de lo que es la fagocitosis, porque de estos temas no hay mucha información. Detallemos lo que nos dice literalmente la copia que tenemos aquí. La vamos a leer literalmente y observemos qué más me dice aparte de lo que es comer. Veamos, nos dice de que la fagocitosis es el mecanismo por el cual las células comen partículas sólidas. Esto ocurre con los macrófagos y se puede dar con los fagosomas. Las vesículas originarias mediante la fagocitosis y las vesículas pinocíticas ya en el citoplasma se adhieren a los lisosomas que vacían en su interior su contenido enzimático para digerir las macromoléculas que contienen las moléculas y los elementos que quedan tras la digestión pasan al citoplasma para aprovecharlos o expulsarlos por medio de exocitosis en una vesícula residual. Era lo que les había dicho. De este tema no hay mucha información y si se dan cuenta, la copia que encontramos menciona de una vez lo que es la exocitosis. De este tema no vamos a encontrar mucha información. Hay muy poca. Entonces, en resumidas cuentas, en la primera, en la endocitosis, engloba partículas. En la segunda, la pinocitosis, la célula bebe gradientes. En la tercera, la fagocitosis, la célula come formalmente. Y en la última, en la exocitosis, expulsa hacia afuera de su medio que tiene los gradientes que ya no le van a servir a la célula. Entonces, a esto le llamamos nosotros el transporte activo. Este tema es bastante sencillo a la hora que queramos estudiar formalmente los mecanismos de reacción como transporte activo y transporte pasivo de la célula y vamos a encontrar estos temas. No vamos a encontrar mucha información. Incluso si ustedes se dedican a estudiar lo que es biología molecular, van a encontrar este tema, pero no hay mucha información. Hay poca información. Si estudian con cualquier libro de biología evolutiva, biología celular, hay muy poca información también, hay muy poca información de este tema. Y si lo miramos desde un punto de vista como fisiología, porque a veces en fisiología también tocan un poco este tema, no hay mucha información, hay poca información. Se supone que este tema de célula, cualquier estudiante, cualquier persona domina estos temas, sabe qué son estos temas. Pero a veces sucede lo contrario, cuando se dedica uno a estudiar biología, pero uno va a cero y no entiende, no comprende nada de lo que es transporte activo, transporte pasivo, presión de turgencia, movimiento browniano, todo ese tipo de mecanismos que tiene la célula, pues los detalla uno por uno. Les recomiendo obviamente adentrarse un poquito más al estudio celular, lo que es citología, y pues detallar qué le llamamos nosotros, pues movimientos, estructuras celulares, y todas esas cuestiones que tiene la célula en su medio interno a nivel de fisiología.
Gracias por su atención. Los veo en una siguiente oportunidad. Siempre quedan dudas que ya es cuestión de que las desarrollemos nosotros más formalmente. Gracias por su atención y los veo en una siguiente clase.